Un buen día, compañeros, compañeras y profesora. En esta ocasión, en el módulo de metodología de la investigación, vamos a trabajar junto con la compañera Marisabel Bermúdez y mi persona, José Edwin Rojas, estudiantes de segundo semestre de la maestría en educación en la Universidad de Manizales. Vamos a hablar sobre las tradiciones metodológicas actuales más usadas en la investigación educativa, basados en la obra de investigación educativa de los autores, que son docentes ellos dos, Macmillan y Schumacher. Entonces los dejo con la compañera Marisabel. Muchas gracias. Gracias, profe Edwin. Nuevamente, buenas noches para todos. Con mi compañero escogimos la metodología estudio de caso pensando en que va a ser una herramienta muy útil para nuestro interés Comparta pantalla. investigativo. Para nuestro interés investigativo. A continuación voy a compartirles un mapa conceptual sobre el estudio de caso. Entonces vamos a mirar de qué se trata el estudio de caso, mirando su definición, su historia, su origen y los tipos, que era lo que nos orientaba la docente, y quise agregarle un ítem nuevo que sería propósitos clave. Entonces, bueno, iniciemos con el ítem de qué se trata el estudio de caso. Y como decía, interactiva. Es decir, que es muy importante que el investigador siempre esté interactuando con su proceso, su objeto de investigación. Y se centra específicamente en un fenómeno seleccionado, que en este caso se llama caso. Por eso el nombre de estudio de caso. Ese fenómeno seleccionado o caso puede ser un programa, un acontecimiento grupal, individual, perdón, un grupo de alumnos, una institución educativa, una comunidad específica. No solamente pues tiene que ser educativa, pero pues obviamente estamos pensándolo todo en nuestro rol que es educativo. Me pareció importante y todo lo importante lo quise resaltar para que lo tuviéramos muy en cuenta, y es que el caso se refiere a una situación social objeto, no a una persona ni a un grupo de personas como tal. Siempre es a una situación social. En el caso de mi compañero, su situación social es la deserción. En mi caso, mi situación social es el comportamiento de mis chicos en el uso de spa, en el mal uso del spa. Otra parte importante de la definición del estudio de caso es que se basa en la perspectiva de los participantes, no del investigador, para describir significados y situaciones de esa situación problema. Y allí es donde se vuelve interesante el estudio de caso y una metodología muy relevante de todas las modalidades de la investigación cualitativa, porque y por eso es interactiva, porque allí se vuelve muy importante el papel de los protagonistas de esa situación social. Bueno, esto en cuanto a la definición. Como decía mi compañero, nos basamos en la obra de Macmillan y de Schumacher, y allí realmente no encontré muchas referencias sobre el origen y la historia. Pues me daban datos como que el diseño de estudio de caso se volvió relevante precisamente porque era necesario hacer en el área de la educación investigaciones de tipo cualitativo, ya no solamente cuantitativo. Y algunos textos no atribuyen, o sea, este texto no atribuye una fecha específica, un origen específico del estudio de caso. Sí nos da una referencia de que toma
toma sus inicios de las metodologías de las ciencias sociales, de la psicología, de la sociología, de las ciencias políticas, de la antropología. Es decir, lo usaron mucho primero en esas ciencias, tuvo muy buenos resultados y luego la educación empezó a adoptarlo. De este texto también sobre historia y origen podemos tomar que en cuanto a la investigación analítica, comprende conceptos de investigación y se nutre de la filosofía, de la historia y la política. En conclusión, los estudios de caso emergieron como respuesta a la necesidad de tener un abordaje más cualitativo de fenómenos complejos en el área de la educación. Yo estuve entonces, no quedé muy contenta con esta referencia y estuve como complementando un poco sobre el tema del origen del estudio de caso y encontré que en la Universidad de Harvard, perdón, hicieron los primeros estudios eh, de caso en la escuela de negocios, en la escuela de derecho, y de allí fue adoptada, la educación lo adoptó hasta finales, bueno, estas escuelas lo empezaron a hacer a comienzos del siglo XX y la educación lo empezó a adoptar a finales de ese mismo siglo. Es decir, que sus orígenes son netamente universitarios de Estados Unidos. Bueno, entonces continuamos con nuestro mapa conceptual. Esto era allí como complementos. Vamos entonces con las partes de... mm, un momento, por favor. La parte de... No sé por qué no se ve mi pantalla. ¿Usted está viendo el mapa conceptual, Edwin? Sí, señora. Y yo ya no lo veo. Me estoy viendo yo. Bueno, si usted lo está viendo, entonces voy a ir yo acá a mi archivo a ver, para no tener que parar la Sí, grabación. Listo. ¿Sigue viendo el mapa conceptual, profe? sí, señora. Gracias. Y entonces vamos ahora con propósitos clave. Este es un plus porque no estaba dentro de los ítems de la profesora, pero me parecieron importantes. Primer propósito clave es entender un fenómeno social desde la perspectiva de los participantes. No va a ser desde la nuestra como investigadores. Un fenómeno social, ya les ponía de ejemplo en la situación del estudio, el interés investigativo de mi compañero y el mío. El segundo propósito clave de esta metodología es hacer una investigación exploratoria y orientada al descubrimiento. Es decir, que podemos hacer cosas novedosas porque estamos explorando hacer algo nuevo y siempre buscando que tenemos que descubrir algo, llegar a algo nuevo, como siempre nos han dicho nuestros maestros, algo novedoso, algo útil, algo innovador. Tercer propósito clave del estudio de caso es que busca la extensión de los descubrimientos para que otros puedan entender situaciones similares a la nuestra y aplicarla en futuras investigaciones. Es decir, que sea un insumo importante para cuando otra persona tenga la misma situación y diga, pueda tener ahí un material de referencia, un material base de estudio para decir, bueno, en este fenómeno social sucedió esto, voy a leer, voy a mirar, porque aquí hay una herramienta para poder, en mi caso, mejorar la situación de los adolescentes en el uso de spa por medio de la música. No solamente va a ser, bueno, ellos tienen estas situaciones, sino que voy a tener un producto que va a ayudar a futuros compañeros que estén en la misma situación. Cuarto, contribuir a la teoría y a las normas de las acciones sociales. Eso es un poco relacionado con lo que acaba de explicar del punto 3. Vamos a llegar a un producto novedoso. 5, elaborar un concepto, un modelo o sugerir propuestas. Es decir, vamos a llegar a una teoría argumentada.
Vamos a llegar a una conclusión donde vamos a ver por qué llegamos a estas conclusiones de caso. Y el último propósito del estudio de caso es que no busca generalizar resultados estadísticamente a una población más amplia, netamente cualitativa, no cuantitativa. Con estadísticas pensamos mucho en lo cuantitativo. Y ya para terminar mi parte, entonces tenemos los tipos o los enfoques del estudio de caso. Aquí está, listo. Y estos enfoques de selección de caso, según el caso que tengamos aquí, ya estarán nuestros tutores orientándonos más en este. Yo voy a dar un panorama de los tipos de estudio de caso que tenemos y ya podríamos enfocarnos más o cada uno vamos visualizándonos en cuál sería nuestra situación investigativa, cuál podríamos usar. Entonces, hay tipos de estudio de casos según el foco del estudio, que sería intrasituación, es decir, cuando se enfoca en una sola situación social, en un solo sistema, en una sola identidad, solamente uno. El estudio de caso multisituación, como su palabra lo dice, dos o más. Pero me gusta que acá explica o referencia que cuantos más casos se estén estudiando, menor va a ser la profundidad del análisis de cada uno. Hay otra manera de seleccionar o de catalogar un tipo de estudio de caso y es según el muestreo, es decir, la selección de los casos cuando se tiene abundante información. Entonces, según la información para el muestreo, tenemos el estudio de caso que se llama caso típico, que sería un ejemplo representativo de un fenómeno normal, como su nombre lo dice, muy típico, muy común. Caso único, un caso distintivo, único. Esto es nuevo, no lo habíamos visto, esta situación no la habíamos, este fenómeno social no lo habíamos visto en otra comunidad. ¿M? Como su nombre lo dice, también nos lleva muy bien a entenderlo. Caso único. Caso destacado que sobresale por alguna razón en medio de otras situaciones. Podemos tener varios fenómenos, varias situaciones complejas sociales, pero hay uno en particular que se destaca. Y tenemos también, según este tipo de muestreo, el caso singular para estudiar un tema específico, un caso extremo que es excepcional, podríamos decir que es muy parecido con el caso único, el caso exagerado, que es algo como amplificado, intensificado de lo que se va a estudiar. Y por eso, repito, compañeros, que en esta parte ya nuestros tutores nos darán una ubicación más clara en estos tipos de casos. El caso crítico, que es un caso que puede ilustrar un fenómeno dramático o crucial. Y el último tipo de estudio de caso sería la determinación del modelo, concepto base teórico. Es decir, experimenta conceptos, teorías con un grupo social. Obviamente me imagino que será para un producto también, asimismo, teórico, académico. En en mi conocimiento hasta el momento, lo que hemos aprendido, yo podría decir que este podría utilizarse en mi interés investigativo. Bueno, compañeros, y hasta aquí fue mi presentación. Espero que hayan entendido y que hayan empezado a ubicar su interés investigativo en algo o descartado el estudio de caso. Ahorita los dejo con mi compañero José Edwin Rojas con la siguiente parte de la presentación. Bueno, muchas gracias, compañera. Bueno, entonces, como les decía, en este momento vamos a trabajar los temas, que es lo que comúnmente se estudia desde esta tradición investigativa, ¿sí? El caso de estudio. ¿Cuál es el marco epistemológico que soporta dicha tradición? ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos frecuentes utilizados desde las perspectivas abordadas? Los retos e implicaciones para la investigación educativa, finalmente.
Entonces, ¿qué es lo que comúnmente se estudia desde esa tradición investigativa, ¿sí? Que se llama estudio de caso? Se estudian los individuos, una persona específica, para entender su experiencia o su rol dentro de un lugar determinado, dentro de su contexto. También se estudian los grupos, por ejemplo, un grupo de alumnos, el cuerpo de docentes de una escuela, un equipo de liderazgo o grupos de individuos que han compartido una experiencia similar. Por ejemplo, familias de niños con ciertos problemas, por ejemplo, problemas de aprendizaje, de nutrición, ¿sí? Que se puedan presentar. También se estudian programas, un programa educativo, un currículo o una iniciativa en particular que se quiera estudiar, ¿sí? Sí, unas materias, unos programas que se estén viendo en una institución educativa también puede ser. Acontecimientos o actividades también se estudian. Un suceso específico, una actividad en el aula que estemos haciendo, que sea muy significativa para los estudiantes, un periodo histórico, por ejemplo, los orígenes de un programa extracurricular también se pueden estudiar, ¿sí? Una situación en particular. También se estudian procesos, los procesos de enseñanza-aprendizaje, la toma de decisiones de los profesores o cómo se implementa una norma, ¿sí? Que los estudiantes, que las personas en la sociedad debamos cumplir. Organizaciones y sistemas también se estudian. Un colegio o una institución educativa en su totalidad, ¿sí? Una organización como es una institución educativa. También se estudian conceptos, el significado de un concepto abstracto a partir de la experiencia social de los participantes, ¿sí? Todo de lo social, desde cómo la parte humana, cómo entienden las personas. ¿Cuál es el marco epistemológico que soporta dicha tradición? ¿Sí? El estudio de caso. Se ven ahí las múltiples realidades, la investigación cualitativa asume que existen múltiples realidades y busca la comprensión de una situación social desde la perspectiva de los participantes y todo es desde orientado al participante, no tanto al investigador, como nos decía la compañera. Razonamiento inductivo. El estudio de casos se utiliza principalmente en razonamiento inductivo. Esto implica que los conceptos, modelos o hipótesis denominados teorías fundamentadas se llaman, se elaboran a partir de observaciones detalladas en el campo de acción donde estamos haciendo la investigación, en lugar de deducirse de teorías que ya estén establecidas, sino que es allá en el sitio. También está la contextualización, donde los investigadores cualitativos creen que las acciones humanas están fuertemente influenciadas por los escenarios en los que tienen lugar, ¿sí? Donde está pasando la situación. Por lo tanto, es muy importante, es vital comprender el marco, el contexto donde estén pasando los hechos, ¿sí? Donde los sujetos viven sus pensamientos, sus sentimientos, lo que ellos hacen. Eso es muy importante. La subjetividad disciplinada y la reflexividad. Implica el autoexamen crítico del papel del investigador, sus opiniones, preferencias personales y predisposiciones teóricas a lo largo de todo el proceso de investigación, porque la investigación es un proceso bastante extenso. Esto no se niega, sino que se tiene en cuenta a través de estrategias metodológicas para mejorar la validez de la investigación. También el énfasis holístico, ¿sí? Holístico quiere decir que abarca todo. Busca comprender el fenómeno en su totalidad, identificando los elementos contextuales que influyen en la vida cultural o en el caso que estemos estudiando. ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos frecuentes utilizados desde las perspectivas abordadas? Tenemos la observación participante, que es una estrategia que combina participación limitada, observación de campo y entrevistas. Permite obtener información de primera mano sobre lo que las personas dicen o hacen, ¿sí? O sea, es muy importante ir allá a la fuente. Las notas de campo, que son registros detallados tomados en vivo, ¿sí? Cuando uno vaya a hacer la entrevista, donde uno está ahí capturando algo imprevisto, algo inesperado que pueda pasar. También grabaciones en audio y video. Eso nos permite documentar comportamientos verbales y no verbales, ¿sí? Muy importante porque esa es comunicación verbal y no verbal. Las interacciones y el contexto son útiles para un análisis más profundo de los episodios que sean muy significativos. Entonces podemos repetir para estudiar bien qué está pasando. Entrevistas en profundidad, conversaciones con un propósito, guiadas por un protocolo general, pero con gran flexibilidad para explorar diversos temas de interés para el entrevistado, ¿sí? Donde ya nosotros sacamos una temática, un cuestionario más específico, de acuerdo a lo que queramos investigar, indagar. El análisis documental y de artefactos. Consiste en mejorar materiales y huellas que las personas
o instituciones dejaron tras de sí, ¿sí? Cogemos un documento, lo analizamos, sacamos de ahí lo más importante, lo que nos interese para la investigación. Los documentos pueden ser personales, diarios, cartas oficiales, registros, informes, actas, leyes o reglamentos, o estadísticos también. Esos documentos se usan para obtener perspectivas sobre la organización, plantear preguntas o corroborar hallazgos. También tenemos las técnicas suplementarias. Estas técnicas suplementarias incluyen técnicas visuales, ¿sí? Hay películas, fotografías, análisis de comunicación no verbal, kinesia proxémica, medidas de desgaste o estudios especializados. Se utilizan para corroborar hallazgos iniciales y plantear nuevas preguntas, aumentando la validez del estudio, ¿sí? Para nosotros profundizar más, enfatizar más en lo que necesitemos saber. Y los diarios de investigación, utilizados con el propósito de investigar para registrar intenciones, motivaciones, reflexiones y realizar una investigación de sí mismo para controlar el sesgo, ¿sí? Para que nuestra investigación no sea parcializada, sino que sea objetiva. Por último, vamos a ver los retos e implicaciones para la investigación educativa. Entonces, aquí tenemos dificultades metodológicas. Manejo de múltiples métodos. Requiere una cuidadosa integración de diversas estrategias de recopilación y análisis de datos. ¿Sí? Eso es muy importante. El rol reflexivo del investigador. La subjetividad disciplinada y la reflexión continua del investigador sobre su propio papel y sesgos fundamentales, pero complejos de gestionar. Especificación de técnicas de análisis. El análisis de datos inductivo es un proceso interactivo que requiere rigor para organizar e interpretar grandes volúmenes de información cualitativa. Sí, entonces son inconvenientes que se pueden presentar, por eso debemos tener mucho cuidado, ser más específicos, ser reflexivos en lo que vamos a investigar, en el papel que vamos a ejecutar nosotros como investigadores. La credibilidad y generalizabilidad. Falta de generalizabilidad estadística. Los estudios de casos no buscan la generalización universal, sino generalizaciones ligadas al contexto o lecciones aprendidas que pueden aplicarse a situaciones similares, ¿sí? Como nos decía la compañera, que hay casos de casos que se van estudiando y dependiendo de esto, pues serán las técnicas, los instrumentos que se van a utilizar y así mismo los resultados según lo que nosotros estemos buscando. Consistencia metodológica. Asegurar la coherencia en la aplicación de los métodos y la representación de diversos intereses puede ser un desafío, ¿sí? Que uno va buscando pues su interés, su necesidad, pero hay que ser equitativos, hay que ser imparciales. Juicio de la calidad. Los diseños cualitativos son a menudo difíciles de juzgar debido a su naturaleza emergente y reflexiva, es esa naturaleza que se modifica a medida que avanza el estudio, ¿sí? A lo que vamos implementando el estudio, entonces vamos acomodando, vamos encontrando como nuevas aristas por donde ir organizando, ir encajando nuestro proyecto. Tenemos consideraciones éticas y legales, protección de sujetos humanos. La investigación educativa se centra en seres humanos, y es muy importante porque somos con personas que estamos tratando ahí. Esto implica una responsabilidad ética muy importante para salvaguardar los derechos y el bienestar de ellos. Obtener un consentimiento informado de las personas. Hoy en día se maneja mucho esta parte de la ley de protección de datos, eso es muy delicado, entonces hay que tener el consentimiento informado y que lo hayan firmado, proteger la confidencialidad y la privacidad de los datos de lo que información que nosotros estemos recopilando. Dilemas éticos. Existe una tensión entre la búsqueda de datos objetivos y la necesidad de ser ético. Por ejemplo, al observar sin el consentimiento de los participantes para evitar sesgos, lo cual plantea interrogantes éticos, ¿sí? Entonces no debemos hacer las cosas a espaldas de las personas que nos están colaborando. Reciprocidad. El investigador debe ser consciente de las limitaciones éticas y personales y buscar la reciprocidad con los participantes compartiendo conocimientos o servicios, ¿sí? Nosotros en qué le podemos servir a ellos, a los sujetos que nos están sirviendo para la investigación, ¿sí? Ellos nos están dando una información importante, nosotros qué servicio le podemos dar a ellos
como docentes, como seres humanos. Complejidad de los problemas educativos. La educación es un campo interdisciplinar, ¿sí? Con fenómenos complejos donde interactúan múltiples variables, a menudo ambiguas, ¿sí? Alumnos, profesores, administradores, padres, lo que dificulta su indagación y comprensión, ¿sí? Porque las personas tenemos diferentes interpretaciones de una situación. Entonces, esto es algo, un reto que se nos presenta. Y finalmente, la financiación y la replicación. La investigación cualitativa puede ser costosa y llevar tiempo. Además, la replicación exacta de esos estudios cualitativos, es poco frecuente debido a la singularidad de los contextos y de los casos, ¿sí? Entonces hay que invertir tiempo, dinero, recursos, porque estas investigaciones se pueden demorar 1, 2, hasta 3 años. Entonces, hasta aquí nuestra intervención, compañeros, compañeras y profesora. Muchísimas gracias por su atención prestada. Un feliz resto de día.